Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad. Nos complace saludar a nuestros televidentes y por supuesto darle la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión, el profesor Carlos Alberto Palacios, y profesor y ciudadano, porque en su condición de ciudadano integrante del proceso del paro cívico está hoy en este espacio para hablar con nosotros y compartir con los habitantes de Buenaventura los logros y la situación que en materia de salud se ha podido alcanzar dentro de los acuerdos del paro cívico entre el gobierno nacional y el pueblo de Buenaventura. Para nosotros es un gusto tener hoy a Carlos en este programa que hace parte de una serie de entrevistas que estaremos haciendo para recordar los 2 años de ese hecho que sin lugar a dudas es ya histórico. Es un gusto para nosotros tenerlo en nuestro programa, profesor y ciudadano integrante del paro cívico, Carlos Alberto Palacios. Muchísimas gracias, Erzaín, por la invitación al programa y me parece fabuloso que se reconozca la importancia que el proceso del paro cívico tuvo para Buenaventura y está teniendo aún para Buenaventura, sobre todo porque, y gracias por esta acotación que hace sobre el tema del ciudadano, porque es allí, digamos, en el proceso mismo del paro en el que se crean las condiciones que permiten la emergencia de un nuevo ejercicio de la ciudadanía en la ciudad, indiscutible. Y hoy los políticos tradicionales están aterrados con esta nueva condición que ha generado el proceso del paro cívico en Buenaventura. Y lo decimos y vale la pena para nuestros televidentes hacer ese rodeo, ¿no? en el tema de ciudadano y persona vinculada oficialmente, en este caso a la Universidad del Pacífico como profesor nombrado. Y es que da más libertad, Carlos, para interlocutar con el gobierno cuando quienes asisten a estas mesas, usted asiste a la mesa de salud, se pone la camiseta del ciudadano y se despoja de esa condición de funcionario de algo. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Y esa es una cosa en la que muchos que se cuestionaban, bueno, ¿y por qué usted no se metió en la mesa de educación, por ejemplo? Que yo participo en la submesa de educación superior. Porque me parece que el tema de salud era supremamente importante, pero además yo no tengo ningún tipo de contratación con el tema de salud. Eso me permite tener autonomía y libertad para poder plantear de fondo mis posiciones sin ningún compromiso con nadie. Y esa autonomía es lo que me permite también, creo yo, hacer mejores aportes para contribuir con el bienestar de todos. Es importantísimo entender el tema de la autonomía y el tema de la autonomía, digamos, en la construcción de lo público es fundamental. Entender que estamos comprometidos con un proyecto colectivo en el que todos nos vamos a beneficiar y que las decisiones que tomemos en ese espacio de lo colectivo tienen que apuntar al mejoramiento de las condiciones de vida de todos como ciudadanos. Y esa es la tarea y la motivación con que cerca de 2 años atrás, estimado Carlos y habitantes de Buenaventura, un grupo de ciudadanos se lanzó a esa aventura apasionante, no infundada, por supuesto, con muchas motivaciones, para lograr uno de esos temas, salud para Buenaventura. Y hoy, pasados 2 años, la mesa de seguimiento a este tema sigue teniendo serias dificultades y algunos puntos que habían sido una gran ilusión no se han concretado. Buenaventura sigue sin tener una unidad de cuidados intensivos, así que en esta ciudad es prohibido caer en situación de urgencias, bien sea por un hecho natural o por una situación de accidente o de atentado. Y así como ese, muchos otros temas. El mismo hospital de Buenaventura, que en una época se le llamó hospital departamental y hoy es el Luisa Blanque de La Plata, está en una condición crítica y no hay un futuro asegurado para ese hospital. De eso queremos hablar con ustedes como integrantes de la Mesa de Salud. Claro que sí. De hecho, la mesa, digamos, ha venido ejerciendo un liderazgo importante frente a la protección de los mecanismos de atención para la población en el tema de salud. Aquí ha habido una lucha incansable, un ejercicio, digamos, de discusión constante con la administración distrital, con el gobierno nacional,
con los entes de control, además porque también sentimos que ha habido muchísima parsimonia en la respuesta institucional para atender, digamos, un asunto que requeriría una respuesta mucho más ágil, porque lo que tenemos comprometido aquí es la oportunidad de vida de la gente. En el tema de salud lo que nos jugamos es la vida. Pero no ha sido sencillo, esto ha sido una lucha supremamente compleja y varios elementos han dificultado un poco la eficacia en la concreción de esos logros que tuvimos en el paro. Y el principal obstáculo, paradójicamente, y esto hay que reconocerlo, ha sido la administración local. Es decir, ahí hemos encontrado una traba tremenda, porque finalmente esos recursos que se gestionan con el gobierno nacional tiene que concretarse en proyectos que son finalmente operacionalizados a través de la gestión que adelanta la administración distrital, por el tema de la autonomía territorial. Es que el ser distrito, por lo menos hacia afuera, eso sí tiene implicaciones. Acá hacia adentro es que pareciera que no. Pareciera que nosotros no entendemos desde la gestión pública local qué es realmente ser distrito. Y este elemento, sumado a la enorme inestabilidad política que ha tenido el distrito, cinco alcaldes en menos de 2 años, que es una cosa también vergonzosa, pues ha dificultado muchísimo la gestión. 4 secretarios de salud distintos. Entonces, ¿qué posibilidad de concretar y desarrollar los proyectos hay cuando no existe estabilidad en quienes tienen que asumir el liderazgo en la gestión de estos proyectos que son estratégicos? Muy bien, Carlos. Para comprensión de todos los televidentes, por supuesto, nosotros acá en el programa hagamos como un balance, una descripción de la situación actual. Hoy, a 2 años de los acuerdos con el gobierno nacional, ¿qué es lo que la mesa de salud está planteando, está reclamando? ¿Cuál es la situación y qué es lo que ustedes están reclamando? Nosotros seguimos teniendo precariedad en la oferta de servicios y bienes de salud que garanticen el mejoramiento de la oportunidad de la salud, del acceso a la salud para los ciudadanos de Buenaventura, para los habitantes de Buenaventura. Y ahí creemos que es importante ampliar esta oferta institucional. Y por eso es tan importante, por ejemplo, el tema de lo de la Ciudadela del Pacífico, la Ciudadela Hospitalaria del Pacífico. Estamos hablando de cerca de 183.000 millones de pesos que se comprometieron por parte del gobierno nacional para adelantar este proyecto. En la primera fase de ese proyecto tendrían que haberse invertido 24.000 millones de pesos, es decir, y eso tendría que haber ocurrido ya en este año. Sin embargo, eso no ha sido posible. Y no ha sido posible porque antes de esa primera inversión se requería adelantar unos estudios para el dimensionamiento de la Ciudadela. Es decir, son los estudios que nos dicen cuál es la necesidad real que tiene, digamos, el territorio en términos de salud y cómo esa necesidad debería ser atendida a través de esta propuesta. Cuáles son las necesidades en términos del tipo de enfermedades, de las patologías, ¿cierto? En términos del tamaño de la población, de la demanda de servicios, en términos, digamos, de aspectos de orden logístico, tecnológico, de personal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para adelantar esos estudios quedaron comprometidos 3.000 millones de pesos. De esos 3.000 millones de pesos, 1.500 le correspondían al Ministerio de Salud, que en efecto, pues eso también hay que reconocerlo, el Ministerio ya transfirió esos 1.500 millones de pesos. Están en el distrito de hace un poco más de 1 año, esa plata está aquí en Buenaventura, en las cuentas del Hospital Luisa Blanque de La Plata. Y 1.500 millones más que le correspondían a la gobernación del Valle del Cauca, que fue un compromiso que asumió la gobernadora Dilian Francisca. Sin embargo, a la fecha, la gobernación no ha hecho la transferencia de estos recursos. Entonces no hemos podido completar la plata para adelantar la contratación, para llevar a cabo el tema de los estudios de dimensionamiento. Y por supuesto que si no se adelantan los estudios de dimensionamiento, pues no vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos deben decir los estudios de dimensionamiento. Entonces, en la medida en que esa contratación inicial que tiene que ver con los estudios no se adelante, pues toda la contratación, todos los otros recursos que están comprometidos allí quedan bloqueados. ¿Quién tiene el liderazgo para adelantar este proceso? En la medida en que la plata está en el distrito, es competencia del distrito adelantar las gestiones que permitan concretar esta contratación. Lo que la mesa ha planteado es, mire, pero ya hay 1.500 millones de pesos en las cuentas del distrito, avancemos en esa contratación. Esta semana pasada, precisamente, aprovechando, digamos, una reunión de seguimiento a los acuerdos, en la que estuvo el ministerio, estuvo la secretaria de Salud departamental, estuvo la representante de la Procuraduría, estuvo el gerente del hospital,
Nuevamente la mesa planteó la urgencia y la necesidad que había de encontrar salidas inmediatas a este problema, porque no podemos perder esos recursos. Esos son recursos que son fundamentales para el bienestar y el futuro, digamos, de la población de Buenaventura. Ahí surgió una propuesta, el gerente quedó con la tarea de generar 3 propuestas para avanzar en el tema de la contratación, que deben ser presentadas el 11 de junio de este año, y esperamos que allí ya podamos por fin desentrabar este asunto. Y es un tema que cruza, Gersaín, con un asunto mínimo, la voluntad política del gobernante de turno. Este es un nuevo gerente, y este nuevo gerente, por lo menos en ese aspecto, ha mostrado ser mucho más proactivo que los anteriores. Y indiscutiblemente esto va a ser fundamental para que ese tipo de iniciativas, imagínate, 183.000 millones de pesos enredados por un tema, digamos, de falta de iniciativa, de falta de compromiso de quienes en el pasado han estado gerenciando ese espacio. Recordamos a nuestros televidentes, estamos con el profesor Carlos Alberto Palacios y hablamos acerca de logros, avances y por supuesto también dificultades que se han encontrado en la mesa de seguimiento, en la mesa de salud. Es una mesa de seguimiento a los acuerdos del gobierno nacional con el pueblo de Buenaventura. Y dentro de este conjunto de compromisos está también entonces lo que Carlos estaba mencionando. La Ciudadela Hospitalaria del Pacífico. Hospitalaria del Pacífico, por supuesto, esto que es un sueño para esta región que ha sido y es un proyecto supremamente innovador, innovador, digamos. Estamos hablando de, en la América Latina creo que no existen sino como 3 modelos de ciudad hospitalaria, de manera que Buenaventura quedaría a la vanguardia en el contexto internacional del tema de salud, y eso es estratégico, porque si usted dice vamos a desarrollar el puerto, pero a Buenaventura como un puerto competitivo a nivel internacional, y no tiene cómo garantizar que aquí se puede contener, por ejemplo, una epidemia, no sé, de hepatitis, por decir cualquier barbaridad. No hay cómo contener eso porque el sistema de salud no lo permite. ¿Cuál es la competitividad de este puerto, dígase, en términos de garantizar un mejor ejercicio de los procesos? Porque aquí hay un tema de intercambio comercial que implica, digamos, gente que viene del exterior y que sale constantemente, hay una dinámica de movilidad constante. Entonces, si nosotros no creamos mecanismos realmente que permitan también desarrollar procesos productivos de cara al futuro, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un cuento esto de decir que vamos a potenciar el desarrollo económico si no se crean, si no se resuelven temas de acceso a servicios básicos como salud, ¿cierto?, como educación, servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro de los componentes de esa misma aspiración, de ese gran sueño de tener una ciudadela hospitalaria, es el terreno mismo. Usted, Carlos, mencionaba dificultades de parte de la sucesiva serie de administradores que han estado en este poco tiempo en Buenaventura, pero esa es otra tarea, el terreno. ¿Qué se dice de eso? Recuerden que como parte de los acuerdos, en ese ejercicio de negociación que se estableció, el distrito en cabeza en ese momento del señor Eliezer Arboleda asumió el compromiso de aportar el terreno para la construcción de la ciudad hospitalaria. Y por supuesto, el gobierno nacional pues aprovechó el papayazo y se bajó de ese compromiso. El problema está en que el distrito luego no ha podido cumplir lo que se comprometió en ese sentido, y ha habido un proceso también de dilatación, incluso diría yo, en términos de las gestiones para adelantar ese proceso, y con lo cual a la fecha de hoy no tenemos realmente el terreno. En ese aspecto, también esta semana pasada que tuvimos la reunión, hubo un avance en el sentido en el que ya hay por lo menos en las cotizaciones un ejercicio que había hecho la mesa desde el 2018, en el cual se revisaron y cotizaron algunos terrenos y se miraron las características de estos terrenos, teniendo en cuenta lo que se espera que sea la ciudad hospitalaria, porque además no nos sirve cualquier terreno. Recuerda que Buenaventura es una ciudad que tiene la función de articular muchas otras municipios pequeños del Pacífico. Entonces funcionamos como una ciudad-región. Nosotros atendemos la gente que viene subiendo desde el sur, de Nariño, de Cauca, ¿cierto?, y del Chocó hasta casi el Chocó medio.
Entonces nosotros atendemos una gran cantidad de población que demanda los servicios de salud de toda la región del litoral pacífico, y esto hace que la presión sobre los servicios, la oferta de servicios locales sea muchísima más alta. Entonces la ciudad la tiene que permitir condiciones precisamente para atender esa diversidad de población que viene de estos lugares también lejanos. Entonces no puede ser cualquier sitio, tiene que ser un sitio que tenga acceso, por ejemplo, al mar, es decir, porque además mucha de nuestra gente se moviliza por el tema, por la vía marina, ¿cierto? Por los esteros, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener esas condiciones, tiene que tener acceso al mar, tiene que ser lo suficientemente estable para aguantar una estructura tan grande como la que se plantea, tiene que tener helipuerto, porque también necesitamos mover de emergencia gente o traer gente de estas zonas que son bastante apartadas. Bueno, en fin, un conjunto de condiciones muy especiales que exige, digamos, poder llevar a cabo el proceso de construcción de la ciudadela. Además, la ciudadela va a implicar también el tema de producción de conocimiento, es decir, se va a adelantar investigación de punta frente a las enfermedades tropicales que son las que nos afectan. Es muy complejo el proyecto en sí mismo, y esto supone que el terreno, pues no puede ser cualquier terreno. Entonces hay un ejercicio que se adelantó desde la mesa. Nosotros sugerimos pues unos terrenos, hicimos unos análisis, el distrito propuso otros que no cumplían, digamos, con las condiciones que exige el proyecto, pero hay un avance esta semana pasada en términos de un terreno que ha propuesto la administración, que está sujeto, digamos, a estudio, y la idea es que ojalá la administración, creo que este cambio un poco, este viraje un poco en la gestión nos va a permitir seguramente encontrar una solución inmediata al asunto. Ahora, Carlos, para el televidente, que es nuestra preocupación, haciendo una especie de balance, entonces escucha que no tenemos la ciudadela hospitalaria, que todavía no tenemos la UCI, que hay dificultades con la sostenibilidad del hospital. Te quiero explicar lo de la UCI, que es otro de los acuerdos importantes y que se encadena con otro conjunto de situaciones que hemos tenido allí. Vale. En el marco del paro se logró 12.500 millones de pesos para 50 camas de UCI. Esto es una cosa formidable, ¿sí? Pero es fundamental, además, en una ciudad como Buenaventura, poder tener una UCI. Eso es urgente, esto lo está pidiendo la comunidad a gritos. Sin embargo, resulta que la infraestructura hospitalaria nuestra se construyó antes del 2010, y resultó que en el 2010 hubo un cambio normativo que obliga a que toda inversión que se realice en infraestructura pública previamente tenga que adelantarse un estudio de sismorresistencia. Sin ese estudio de sismorresistencia, usted no puede invertir en la modificación de la planta física de una infraestructura pública, porque ahí seguramente se constituiría un detrimento patrimonial. ¿Qué tal que esa infraestructura no tenga las condiciones y usted invierte esa plata allí y esa infraestructura termine colapsando? Entonces se perdería la inversión. Esta situación es la que tenemos hoy con la infraestructura hospitalaria de Buenaventura. Entonces, ¿para eso qué se requiere? Adelantar un estudio de sismorresistencia. La plata para el estudio la puso el Ministerio de Salud. La plata para ese estudio llegó más o menos 3 meses después de que levantamos el paro. O sea, hace 20 meses o 21 meses, esa plata está en Buenaventura, en las cuentas del Hospital Luisa Blanque de La Plata. 900 millones vale ese estudio. Sin ese estudio no se puede invertir nada de los recursos que están destinados para el reforzamiento estructural del Hospital Luisa Blanque de La Plata. Y por supuesto, si no se puede hacer ese reforzamiento estructural, no se pueden invertir los 12.500 millones de pesos para construir la UCI. Es decir, son inversiones que están encadenadas unas con otras. Me hago entender, y en la medida en que no podamos desentrabar ese estudio, que es el punto de lanza, digamos, para esas otras inversiones, pues vamos a seguir bloqueados. Por fin esta semana, después de una lucha incansable, yo creo que uno de los temas que nos ha dado muchísimo dolor de cabeza en la mesa es que nosotros no entendemos por qué, si la plata llegó 3 meses después de levantado el paro, la administración distrital no fue capaz de hacer esta contratación. Es decir, esto también habla de la enorme debilidad que hay en la gestión pública para dar respuesta a necesidades puntuales que tiene la comunidad. Es gravísimo, es tan grave el asunto que la Procuraduría ya abrió investigación disciplinaria contra los alcaldes y los secretarios de salud que estuvieron durante estos 21 meses, ¿sí?, al manejo de estos recursos y no fueron capaces de ejecutarlos. Entonces es gravísimo la situación que se genera allí. Pero por fin pareciera, la mesa había también estado recomendándole a la administración, en vista de que no había ningún liderazgo en ese aspecto, le recomendó que hiciera un convenio interadministrativo con la Universidad del Valle
¿Para qué? Porque la Universidad del Valle ya ha hecho este tipo de procesos en el pasado con otras instituciones de salud públicas y privadas y tiene la experiencia. Pero además, como son entidades públicas, tanto el distrito como la Universidad del Valle, eso facilita que la gestión administrativa sea mucho más ágil y haya mucho menos problema, de manera que rápidamente se pudiera resolver el asunto. Solo hasta ahora, solo hasta la semana pasada se nos dijo que esta semana se va a firmar ese contrato con la Universidad del Valle. Avanzar en ese punto. Sí, señor. Pero hay otro tema que es motivo de enorme preocupación y es la sostenibilidad misma de la parte administrativa del Hospital Luisa Blanque de La Plata. Nosotros no somos expertos en el tema, pero ya hemos escuchado hablar de algo que muchos entienden como un fantasma amenazante y es la famosa Ley 550 que les permite a estas instituciones públicas salir de situaciones críticas, pero los expertos y desde los liderazgos del paro cívico, personas como Humberto Hurtado, Pedrosa, por ejemplo, han sido claros en decir que esta alternativa no es válida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos financieros hoy con la administración del hospital, Carlos? ¿Qué saben ustedes? Miren, nosotros, según un informe que realiza la Contraloría, pónganle cuidado a estos datos, más o menos para el 30 de junio del 2017, las deudas del hospital ascendían a un poco más de 18.600 millones de pesos. Hoy, cuando llega la nueva gerencia, nos dicen que el riesgo de esta deuda está por encima de los 130.000 millones de pesos. Entonces nosotros empezamos a hacer una revisión y decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que en un año se haya disparado la deuda hasta este punto? Cuando empezamos a revisar, entonces empezamos a mirar que hay un tema de riesgos por demandas que suman más o menos cerca de 76.000 millones de pesos. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cierto? Pero además los recursos, digamos que se deben a proveedores, a empleados y demás, pues también se disparan de manera significativa, por encima, digamos, del tope del presupuesto anual del hospital. Lo que ha habido aquí es un desgreño administrativo sin ningún tipo de consideración por la necesidad que había de prestar un servicio eficiente y garantizar la estabilidad de la institución. Lo que nos queda también claro a partir de estos elementos que te pongo sobre la mesa es que en realidad a hoy todavía no se tiene claro cuál es la salud financiera, cuál es el estado financiero de la institución. No hay certeza sobre ese particular. Entonces nos parece muy riesgoso empezar a tomar estas medidas sin tener esas claridades. ¿Por qué Ley 550? Nosotros lo que sabemos es que la mayoría de los procesos instituciones que se han acogido a Ley 550, no digo todos, pero sí estoy diciendo en un número muy importante, la mayoría no han terminado bien, han terminado con la liquidación de la institución. De ahí que la mesa tenga, por supuesto, sus prevenciones frente a cuál es la probabilidad de éxito que en las actuales condiciones que tiene la institución podríamos tener si nos acogemos a Ley 550. Ahí está la resistencia. Nosotros creemos que hay que andar otros caminos. Por ejemplo, los datos que mencioné hace un rato son datos que fueron utilizados para construir el programa de saneamiento fiscal y financiero. Pues resulta que si esos datos presentan estas inconsistencias, lo que revelan es que el programa quedó mal planteado. Lo que nosotros decimos como mesa es, bueno, la ley permite que por una vez el programa de saneamiento fiscal y financiero pueda ser ajustado. Hagamos el ajuste del programa de planeamiento, del programa de saneamiento fiscal y financiero. Démonos esa oportunidad como institución. Y hay otro elemento más que juega a nuestro favor, y es que en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar se incluyó la ley de punto final. Esa ley empieza a operar desde enero del 2020. Esto es un mecanismo que es una especie de salvavidas financiero que por una única vez va a permitir a las entidades públicas sanear las deudas que tengan, sus pasivos. Y esto va a permitir que las instituciones, como resetear la deuda y permitir que las instituciones, vuelvan a arrancar sus procesos. Si nosotros logramos estabilizar financieramente la institución con una disciplina de racionamiento del gasto que implica y tiene necesariamente que arrancar por allí, reducción del personal a sus justas proporciones. Imagínense que en el 2017 el personal estaba más o menos por el orden de las 345 personas y hoy está llegando a las 700 personas. Nosotros lo que decimos es,
¿Cuánta es la gente que realmente requiere el hospital para prestar con eficiencia sus servicios? Llevemos la nómina al tamaño que se requiere para atender con eficiencia la prestación de los servicios. Y eso va a significar un ahorro enorme para la institución. Mejoremos el recaudo en términos de que se está prestando un conjunto de servicios que ni siquiera están siendo cobrados, porque hay problemas en la facturación. Mejoremos eso. Fortalezcamos el equipo jurídico, porque si hay un riesgo de demanda que pone, digamos, a la institución, puede poner a la institución a pagar 76 mil millones de pesos, yo redoblaría el esfuerzo en el tema del equipo jurídico. Y si el equipo jurídico no tiene una buena tasa de eficiencia, cambio el equipo jurídico. Y por supuesto, fortalezco eso porque es el escudo que va a proteger a la institución de este tipo de problemas. Entonces, algunas decisiones que en el corto plazo deben ser tomadas y que van a garantizar rápidamente la estabilización de la institución, tienen que cruzar por un tema de voluntad política y de un nivel de autonomía que tiene que tener la gerencia para llevar a cabo estas decisiones, para ejecutar estas decisiones, y una protección, un acompañamiento que de otros actores sociales que estamos ahí cerca podemos hacer. La administración debe respetar la autonomía de la gerencia, el consejo distrital debe acompañar y vigilar la gestión, la alcaldía debe apoyar la gestión de recursos del hospital a través de la Secretaría de Salud. Todos acompañando ese proceso podemos salvar la institución, pero cruza por el tema de la voluntad de todos los actores con poder político en el territorio. Estamos llegando al final de nuestro programa y como se dan cuenta nuestros televidentes son muchos los temas importantes, parte de ellos pues hacen o están inmersos en un conjunto de asuntos complejos, técnicos, y no todo el mundo está obligado a estar al día en estos temas y entenderlos. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer la pregunta de manera más sencilla, pensando en el pueblo, en las bases del pueblo. Carlos, pasados 2 años, ¿cuáles son los logros del paro cívico en materia de salud? Miren, la cantidad de recursos que se han comprometido, los recursos solo en el tema de salud están están rondando más o menos cerca de los 300 mil millones de pesos, incluso un poco más. Y no hemos podido concretar algunos de esos recursos por la inestabilidad en el tema de la administración pública en lo local. Queda claro entonces que hay deficiencias en lo local. Completamente. Allí nos vemos obligados a reconocer que no todos los males de Buenaventura nacen y terminan en Bogotá. Eso es cierto, digamos, aquí hay que reconocer que ha habido una gestión importante del ministerio por transferir esos recursos. El problema está en que en lo local no hemos tenido la capacidad para concretar, para materializar, digamos, esos proyectos. ¿Y por qué? Por la falta de estabilidad administrativa en lo local. Ahora, eso nos ha hecho un daño enorme. También hay una debilidad institucional en el país, en la forma como funciona la administración del Estado, en términos de que aún desde Bogotá, enterándose de que hay incapacidad, aquí no se puede hacer nada por eso de las autonomías, de la descentralización y de respetar cada uno de sus instancias. Pero también, porque siento que ha habido, yo lo comentaba en un comienzo de esta entrevista, es la parsimonia de las entidades de control, y es el hecho de que las entidades de control siempre llegan de manera tardía o sus actuaciones son demasiado tardías. Imagínense para el tema que te comentaba de la contratación del estudio de sismoresistencia, solo casi 24 meses después abren investigación disciplinaria. Eso tendrían que haberlo hecho ya los primeros 6 meses de que no se cumplió el compromiso. Y además la mesa exigía hace rato que hubiera una actuación muchísimo, digamos, pues un mayor liderazgo de las entidades de control que además vienen acompañando el cumplimiento de los acuerdos, y no ha sucedido. Bien, Carlos, pues a usted muchas gracias. Es un conjunto extenso de temas, los televidentes se han podido dar cuenta. Ha sido intenso el programa y no alcanzamos a abordar todos los temas, así que lo que queda es seguir conversando con ustedes. Ojalá que podamos tener luego a otras personas de la mesa o hacerle seguimiento a esto, porque pues por supuesto el paro fue de 22 días, llevamos 2 años haciéndole seguimiento y Buenaventura pues no se puede rendir. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el momento en el que tenemos la posibilidad de cristalizar nuestros sueños, pero va a depender del hecho de que exista una ciudadanía activa que esté presionando y exigiendo sus derechos. A usted, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Igual a nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a estar muy atentos de la suerte que corren estos acuerdos y de estar pendientes, por supuesto, de Yuvarta Televisión, donde estaremos informando sobre logros, avances y dificultades de estos compromisos históricos para Buenaventura. A ustedes, muchas gracias.